Yo siempre estaba cazando a la gente que me tenían ganas para aquel entonces. Cuando empezó la guerra fuerte, se murieron mucha gente. Yo le dije, no, yo no voy para la iglesia porque Dios me tiene que hablar. Estoy peligro porque me enviaron más de 600 tiros frente a mi casa. A mí la cárcel no me cambió, a mí me cambió Dios cuando llegó. Buenas noches, Dios te bendiga. Quien te habla es tu hermano Natanael Melecio. En la noche de hoy, en Cuéntame lo que Dios hizo por ti, tenemos una persona muy especial invitada, una persona que ha tenido que pasar por grandes retos en la vida, una persona que ha pasado por grandes obstáculos para poder llegar a donde está hoy. En la noche de hoy tenemos a nuestro hermano José Flores. José, buenas noches, ¿cómo te encuentras en la noche de hoy? Dios los bendiga, Natanael. Gracias por esta invitación, que para mí es algo especial en esta tarde. En la noche de hoy vamos a estar conversando contigo, vamos a estar hablando un poco acerca sobre ti, hablando sobre lo que Dios ha ido haciendo en tu vida poco a poco. Pero vamos a empezar con una pregunta que casi siempre normalmente es con la que empiezo. Quiero que me hables un poco acerca de tu infancia. Bueno, mi infancia, yo fui criado, la mayoría de mi infancia fue criado en un residencial. Yo vengo de un residencial público y donde mis padres, en casa siempre hubo educación. Lo que pasa es que nosotros pasamos por mucha necesidad y de ahí vengo yo, desde un residencial que aunque no fue tan malo, pero hubieron sucesos que marcaron mi vida. Nos estás diciendo que pasaste por necesidad. ¿Tú nos podrías abundar un poco más en qué tipo de necesidad pasaste y todo eso? Sí, cuando hablo de necesidad, tal vez no estoy enfocándome en lo que... sí, en parte de lo económico, es que mi padre nunca estuvo en mi casa presente. Y la que estaba al frente de mi casa era mi madre. Y éramos 7. Y 7 hermanos ahí sin un sustento de un padre. Para aquel tiempo era algo bien difícil para nosotros. Por eso que de ahí viene nuestra necesidad. Ok, me estás diciendo que tu padre se marchó o no estuvo presente durante el tiempo de tu niñez. ¿Eso influyó en tu desarrollo en cuanto a lo que fuiste viviendo mientras ibas creciendo? Por parte sí. Lo que pasa es que no todo el mundo puede decir que todos los caseríos son malos, pero el que yo vivía estaba bien corrompido y yo era un muchacho en mi adolescencia que me gustaba estar más afuera de mi casa. Y cuando tú no tienes un padre que tenga esa autoridad para retenerte en tu casa, pues yo empecé a buscar cosas en la calle, tal vez por necesidad, porque necesitaba tener una atención de alguien. Tú me estás diciendo que por necesidad tú empezaste a entrar a la calle, a ese mundo de la calle, a estar en la calle. Sí, yo desde pequeño yo empecé a bregar con la droga. A mí no me gustaba la escuela. Yo quería tener las cosas que en mi casa no me las podían proveer, no porque mi mamá no quisiera, es que no había dinero para aquel entonces. Y mi papá estaba en Estados Unidos trabajando y lo que mandaba mi papá era muy poco. Y en aquellos tiempos las cosas se pusieron a apretar. Yo decidí coger un poco la calle. Ok. Decidiste tomaste la decisión que te fuiste a la calle. Pero dentro de lo que estabas haciendo, ¿tú estabas ayudando a tu mamá con tus demás hermanos o solamente lo estabas haciendo para tú estar bien económicamente? Yo empecé a hacer esas cosas porque quería tener mis cositas. Porque antes de yo empezar a la calle, yo
te lo puedo decir y lo puedo decir sin ningún temor porque es la pura realidad. Yo no sé lo que es un cumpleaños. Para aquel entonces, a mí desde pequeño, yo no sé lo que era un cumpleaños, ni un regalo de Reyes, ni Santa Claus. A nosotros nos acostaban bien temprano para que ese suceso pasara, para que el otro día ya a mí se me olvidara de que era el día de Reyes. Así fue que mi mamá nos acostumbró porque teníamos una necesidad. En esa vida fue la que yo me crié en aquel entonces. Y por eso yo decidí, cuando ya tenía como 13, casi 14 años, empecé a hacer diligencia a los que comandaban el caserío. Ok. Nos estás diciendo que comenzaste entre la edad de 13 a 14 años. En esa edad, ¿qué era lo que tú hacías o te dedicabas dentro de lo que estabas haciendo? Yo guardaba parte de la droga que se estaba corriendo en el caserío en mi casa sin que mi mamá lo supiera. y parte del dinero también. Y en algunas ocasiones guardé armas también. Y mientras estabas viviendo, como joven estabas viviendo todo eso, estabas guardando armas, estabas guardando dinero, estabas guardando droga, ¿cómo tú te sentías en ese momento? Bueno, para aquel entonces, en mi pura ignorancia, me sentía bien. Creía que eso era algo importante para mí. Y cuando tú no tienes la capacidad, pues le cogí cariño a esas cosas que en verdad a largo plazo fueron negativas para mí. Pero en aquel entonces no lo entendía. Yo pensaba que hacer esas cosas me sobresalía de los demás niños. ¿Cuánto tiempo más o menos cuánto tiempo aproximado tú tuviste tu adolescencia, parte de tu adultez, en ese mundo de la droga, el bajo mundo? Mira, la droga, por culpa de yo estar en esos pasos, me tuve que salir de la escuela. Porque en ese ambiente requiere mucho tiempo. Y ya yo no era un simple guardador, ya como que ya yo estaba cogiendo el vuelito, como dicen por ahí. Y ya yo te cogía un arma y te la vaciaba, disparaba, aunque sea para el aire. Y como que ya le estaba perdiendo el temor a esas cosas que desde pequeño fui viviendo y las fui desarrollando en mi vida. Y así fui escalando posición. Ya no era un guardador de droga, ya ahora lo que me pusieron era para velar, y de ahí sucesivamente hasta que vino el desastre en mi vida. Ok, nos estás diciendo que fuiste escalando posición. Dentro de ese mundo que estabas viviendo, ¿qué fue lo más alto que pudiste llegar? Yo fui la segunda, yo era la mano derecha del bichote del punto. Por muchos años. Fui la mano derecha de él y yo no sé, yo creo que era el mismo diablo. Yo caía con gracia con las demás personas que bregaban también en ese ambiente, y la mayoría de la gente se llevaban conmigo. Y fui escalando y me ofrecían ofertas de otros caseríos. Vente para acá, que sabemos que tú eres un hombre fiel en ese ambiente. Yo sé que tú vienes desde abajo y que admiramos lo que tú haces, para que tú veas cómo el diablo trabaja la mente. El diablo me quería subir de posición, pero también me quería meter en una trampa. Te pregunto esto, en ese tiempo que estuviste desde tu niñez, tu etapa adulta, durante todo ese tiempo, ¿en algún momento tú pensaste o por tu mente pasó Dios? Tengo que ser sincero, en aquel tiempo yo no pensaba en nada, de verdad. Yo solamente pensaba en crecer en ese ambiente y serle fiel a mi jefe, que para aquel entonces era el dueño del caserío. A mí no me interesaba si mi mamá estaba sufriendo, si mis hermanos lloraban por mí. Yo solamente estaba enfocado en ser la mano derecha y cumplir con ese escaño que yo tenía para aquel entonces. A mí no me interesaba ni las amistades. De verdad que no.
eh, fuiste creciendo, llegaste a ser la mano derecha de la persona que estaba a cargo. Pero nosotros conociendo un poco, porque pues tú estuviste en el bajo mundo, pues yo vengo del lado contrario, yo estuve en la policía por mucho tiempo. No, en ningún momento te pasó por la mente que te pudieran arrestar, en ningún momento te pasó por la mente que te pudieran matar, en algún momento no pasó nada de eso por tu mente. Ese temor, sinceramente, nunca pasó por mi vida. Es que estaba tan entretenido en ese ambiente que tú puedes ver una balacera y al otro día se te olvida. Tú puedes ver que te maten a alguien frente de ti y al otro día se te olvida. Yo creo que cuando tú estás en ese ambiente y estás tan profundo, tan metido en ese ambiente, uno pierde la conciencia. Y cuando tú no tienes conciencia, pero tú no tienes ese deseo de arrepentirte. Y para mí era algo normal que mataran a uno en el caserío, que se llevaran gente enredada o arrestaran a los que yo tenía tirando. Para mí era día tras día, era el mismo pensar. Yo no, por mi mente nunca pasó que me iban a coger, porque uno piensa que se la sabe toda. Pero en algún momento llegaste a temer por tu vida. Yo cuando único temí por mi vida fue cuando tentaron contra mí fuertemente un día que iba de camino para mi casa y me hicieron una emboscada. Ahí fue el día que como que algo cayó en el corazón porque quería salirme, pero a la misma vez no quería salirme. Me estás diciendo que te hicieron una emboscada. ¿Nos podrías hablar un poco de eso, si es que se puede entrar en ese tema? Sí, podemos hablar de eso, para eso estamos aquí. Fíjate, te voy a contar, antes de que sucediera la emboscada, un amigo mío que perseveraba, siempre estaba detrás de mí, siempre me daba una palabra, pero yo no le hacía caso, de verdad, no me interesaba. Y yo le decía, bueno, si allí Dios le habló, pues Dios me tiene que hablar a mí. Yo tengo que escuchar la voz de Dios para yo dejar lo que estoy haciendo. Y ahora entiendo que eso fue por ignorancia, ¿me entiendes? Y a veces Dios trata de buscar, de llamar tu atención, pero como tú estás tan contaminado con lo maligno, no, la fuerza que tú tienes dentro no te da la capacidad para arrepentirte, porque no tienes esa fuerza que solamente la da Dios, que ahora que lo conozco. Para aquel entonces, pues tú me podías hablar de Dios y para mí era un tema normal. Hasta que sucedió lo que me hicieron la emboscada, porque no pasó ni muchos días que Dios me había hablado. El amigo mío me invitó para la iglesia y yo le dije, no, yo no voy para la iglesia porque Dios me tiene que hablar. Si Dios le habla a Jackie, le habla a Gille, le habla a todos estos siervos, pues yo soy Moya, ese era el nombre que yo usaba en la calle. Yo soy Moya, me tiene que hablar a mí. Y entonces cuando pasó el suceso, que me hicieron la emboscada en mi casa, que corrí peligro porque me enviaron más de 600 tiros frente a mi casa. Y cuando yo vi la escena, después que ahora entiendo que fue Dios que me sacó de esa escena de muerte, era para yo no salvarme. Pero y cuando yo pude regresar a mi casa, lo primero que se me vino en la mente, la invitación de mi amigo que me invitó para la iglesia y yo le dije esas palabras. Entonces, cuando llegué a la escena, perdona que te interrumpa, Natán, cuando llegué a la escena, la primera persona que va a la escena, que está recogiendo los casquillos, ¿sabes? Que lo enumeran en una escena, aunque no murió nadie, pero lo enumeran para saber cuántos casquillos usaron con las armas, fue ese amigo que me invitó para la iglesia que llegó. Y en ese momento tú entendiste que quien te estaba hablando era Dios. Fíjate, en ese momento sentí un poco de temor. Pero luego de los días me puse más malo, Natanael. Entonces algo como que se metió con más fuerza en mi corazón y me puso el pensar, o tú los casas a ellos o ellos te casan a ti. Y desde ese día, ahí sí que empezó la peor parte de mi vida, porque empecé a guerrear con la gente que yo sabía que fueron los que tentaron contra mí. Y ahí sí que fue una terrible
experiencia vivida para mí y para mi familia, que mis hermanos no son gente problemática. Y yo cargaba esos problemas hacia mi casa, hacia mi hogar, hacia que me podían matar hasta mis manos, tú sabes cómo es la calle. Ya que nos estás diciendo que fue ahí en ese momento fue algo que se apoderó de ti y te estaba diciendo que o los casas tú o ellos te casan a ti, ¿qué tan de ese momento hacia adelante, cuán difícil fue la situación que empezaste a vivir? Bueno, si antes del suceso eso dormía 4 horas, ahora dormía 1. Ya casi no dormía. Y fíjate, yo no he usado la droga, pero no me considero como un adicto a droga. Yo podía estar sin dormir, nada más pensando en los problemas, eso era suficiente para mí. Yo pensaba en los problemas y eso me daba a mí la fuerza en aquel entonces para yo estar despierto y velar por mi vida. Y si tenía que dormir fuera de mi casa, y hacer guardia y velando todo el tiempo. Yo siempre estaba cazando a la gente que me tenían ganas para aquel entonces. Yo siempre estaba detrás de ellos. Ok, ahora te pregunto. ¿Y toda esa gente que estuvo contigo al principio, dónde estaban? Tú hablas de las personas que estaban conmigo en el caserío. Ajá. Es que en ese transcurso muchos se murieron. Cuando empezó la guerra fuerte se murieron mucha gente. Y muchos se embarcaron y cogieron vuelos, se fueron para otro estado. Y los que no son cristianos ahora se metieron con Dios. Aprovecharon el tiempo en esa ocasión. Yo seguí. O sea, que en ese momento prácticamente te quedaste solo. Me quedé solo y como dice, para empeorar la cosa, el bichote que era del dueño del caserío cayó preso. Ahí sí que sentí la soledad. Estaba solo, sin dinero. Y en guerra. Y en guerra. Wow. Y viviendo en una casa de madera en casa de mami. Dentro de toda esta situación que estabas viviendo, todo lo que estabas pasando, aún en ese momento que Dios te puso en esa situación para hacerte entender que era Él quien te estaba llamando, en ese momento no entendías todavía que Dios quería tratar contigo. No lo entendía porque estaba enfocado en salvar mi vida en aquel entonces, porque acuérdate que el que está en la calle, por más consejos, si verdaderamente no tiene a Dios en su corazón, no va a entender, de verdad. Por eso que ahora yo lo entiendo porque yo tengo a Cristo en mi corazón. Y ahora yo entiendo también porque hay personas, tú le predicas a las personas y se le hace bien difícil venir a Cristo, ¿me entiendes? Porque también tenemos que ponernos los zapatos de la otra persona, ¿me entiendes? Hay gente que no tiene la capacidad en ese momento, no tiene la fuerza. Yo tenía fuerza para guerrear, pero no tenía fuerza para arrepentirme y buscar esa ayuda que solamente la puede proveer Dios. En aquel entonces no tenía esa fuerza, pero tenía fuerza para seguir guerreando. Yo creo que lo que te hace mover así es el orgullo. Cuando tú tienes un orgullo que tú te crees que eres la última Coca-Cola del desierto y que tú te crees invencible, pues que a ti nunca te va a pasar nada, porque tú andas enrifletado o andas en pistola con uno de 30, un Mickey Mouse o cualquiera pistola que haya. Para aquel entonces nosotros estábamos bien armados. Nosotros teníamos pistolas que yo todavía no he visto en las noticias. Para aquel entonces. Yo creo que una vez en las Acacias encontraron una que hubo una amenaza a un helicóptero. Sí, eso es así. Dentro de toda esta guerra, dentro de todo lo que estuviste viviendo, no dormías, no descansabas, estabas todo el tiempo velando por tu vida. ¿Cuándo fue que tú entendiste que Dios quería trabajar contigo? Yo entendí después de 15 años preso en la cárcel federal. Porque Dios permitió que yo cayera preso, pero aún con eso yo seguí siendo un bandolero en la cárcel.
A mí la cárcel no me cambió, a mí me cambió Dios cuando llegó me recuerdo que llegó, me faltaban como 5 años de cárcel y yo me levanté un día, estaba bien cansado ya, porque en la cárcel yo fui líder de un grupo. Y cuando tú eres líder de ese grupo, aunque ya te retires, te sigue, ese informe te sigue para otras cárceles y te hacen la vida de cuadrito. Entonces cuando yo decidí rendirme a Dios, que fue en Danbury, Connecticut, después de 8 cárceles que yo había corrido en Estados Unidos, pero primero Dios me metió, y yo no sabía el proceso, me metió un calabozo 6 meses. Me estás diciendo que estuviste 15 años preso. Porque, ¿verdad? Para darle un poco atrás a la historia, para entender un poco mejor, ¿por qué tú caíste preso? Nosotros caímos por crimen organizado, drug traffic, que Esa es la ley Rico. Sí, me metieron la ley Rico, y yo había cometido un carjacking. Me gustaba asaltar también, porque cuando yo ya no quise depender más de la droga, porque también se me complicó ese ambiente. La gente que yo estaba para aquel tiempo bregando con la droga ya no querían tener vínculos conmigo. Entonces yo dije, pues me voy a asaltar, que es más fácil que vender droga. Y me busqué un carjacking federal. Y ahí es donde te arrestan. Ahí es donde me arrestan, y no me arrestan por droga. Me arrestan por el carjacking. Pero cuando estoy preso en la federal, arrestan a mi banda, a los que eran de mi grupo. Y ahí es que entonces entra lo de la ley Rico y todo lo que tiene que ver con... Yo estando preso en la federal, me llevan para la corte, yo pensando que es una cita normal, y era para meterme para someterme el otro caso. Okay. Que era de la droga y todo lo que me querían acusar ellos. Me estabas diciendo antes de que te preguntara por qué caíste detrás caíste preso. Me estabas diciendo que estuviste 6 meses en el calabozo. ¿Qué pasó? Porque entiendo que cuando mandan a una persona para esa área es porque ha tenido problemas ya con la población, y lo que hacen es que lo sacan aparte como especie de castigo. No, lo que pasa es que después, cuando yo caí preso, que ya yo veía como que la cosa se estaba complicando, y a veces necesitaba algo, empezamos a extorsionar a la gente, y cuando llegaba el día de la compra de comisaria, pues cogíamos los blanquitos, los que tenían casos como de child molested, que son pornografía, pues le metíamos presión en aquel entonces y le dábamos notas de compra, y si no la traía, pues cuando no la traía, pues lo partíamos, como dicen en la cárcel. Le dábamos con un cubo de mapa o con candado dentro de una media, los agolpeábamos, los mandábamos para el hospital. Eso es lo que nosotros hacíamos. Extorsionar a la gente y agolpear a gente. Wow. Y durante todo eso que estabas viviendo, estabas pasando, te envían al calabozo, estuviste 6 meses ahí. ¿En qué momento es que Dios toca la puerta de tu corazón y comienza a trabajar contigo? Ya yo estaba casi salir por el calabozo, y ya yo estaba arrepentido de tener la ganga. Y yo le decía a mi compañero de celda, cuando llegue allá al compound que me saquen, pues voy a entregar todo. Allá le dicen, a los dueños de ganga, dicen chascoles. Como quien dice, chascoles es la cabeza de esa ganga. ¿Y qué pasa? Yo voy con ese pensamiento. A mí me sacan del hueco después de 6 meses. Y después de una investigación grande. Pero antes de que me sacaran, mi consejera, que es la que se encarga, la que te programa en los programas de la institución, me visitó. Y por el cristal me dijo, si tú supieras quién te puso ahí. Ella me dice a mí, yo digo, ¿quién? Yo todavía estaba en ese ambiente, no estaba convertido, no tenía ni chispa de Dios en mi corazón. Y yo le dije, dime. Y me dijo, tu mejor amigo. Y cuando yo pensé, mi mejor amigo es fulano de tal, se me cayó el mundo. Porque en aquel entonces yo confiaba más en mi amigo que cualquier persona. Porque eso es lo que cuidaba mis sueños. Yo era jefe de una ganga, y mientras yo dormía yo tenía gente que me cuidaban. Incluso yo no iba ni a desayunar en la cárcel. A mí me traían el desayuno a mi celda, al módulo allá, porque allá divididos, los buildings son divididos.
Y cuando eso me chocó, me impactó. No pude ni dormir ese día. Yo pensando, maquinando. O cuando salgo de aquí voy allá, brego con él. O suelto todo esto aquí. Y decidí soltar todo. Nunca se lo dije ni lo confronté. Yo sabiendo que él fue el que me choteó y me puso allí en el hueco. Pero no me metí en ese asunto de lleno. Yo quería soltar todo porque es una responsabilidad grande. Cada vez que se forma una pelea en la cárcel, te están llamando para el lieutenant, para entrevistarte. Tú sabes cómo es el proceso de las cárceles. Y es una responsabilidad que casi uno no puede dormir. Cuando yo estuve en el hueco, yo entendí que verdaderamente estaba en un problema, pero estaba solo en ese problema. Por eso, yo creo que a veces Dios trabaja en silencio y tú no te das ni cuenta. Yo creo que tal vez yo no lo veía de esa manera, pero ahora entiendo. Tal vez Dios dijo, me puso en el sentir en el corazón, suelta eso. Pero yo no lo entendía. Porque ya yo estaba cansado. 6 meses en el hueco, flaco allí, con una barba que parecía un musulmán. Y cada 20 días una llamada telefónica. La comida es malísima. Y te bañas un día sí, un día no. Te tienes que afeitar con una navaja que no mide ni 2 pulgadas. Es una humillación terrible. Tras que eso, la ropa que te dan la usan otros presos porque eso la meten en la misma lavadora. Que Dios reparta suerte. Sabes que te coja, tú tienes que bregar con eso, amajártelo aquí. La cárcel es un mundo. La gente piensa que los que están en la cárcel están cómodos. No, la cárcel es otro mundo. Y no todo el mundo puede estar preso. Por eso es que hay mucha gente que enloquecen y se rinden. Y muchos intentan por quitarse la vida. Estuviste en el módulo, pasaste por la situación, un amigo, una persona que tú confiaste, la persona que te delata, y aún así tú todavía no podías entender que Dios estaba trabajando contigo. No lo podía entender, por eso es bien importante que tú hagas esta entrevista y que tú traigas personas que verdaderamente Dios haya hecho con esa persona un cambio total, increíble delante de los ojos de la gente. En aquel tiempo yo no entendía el propósito de Dios porque es que tú estás bien ciego. El pecado es algo que no te deja ver las cosas con realidad. Tal vez tú puedes meditar en la noche que sí, pero verdaderamente es algo que tú tienes que vivirlo para poder entenderlo. Hemos visto que desde tu niñez tuviste necesidad, entraste en un mundo que no todo el mundo sobrevive, porque si vemos las noticias hoy día, muchos jóvenes están muriendo a causa de las drogas, el bajo mundo y las guerras entre pandillas. Hemos visto durante la conversación, tú me has contado sin número de cosas que pasaron, el atentado que tuvieron contra tu vida, fuiste arrestado por un carjacking, tu vida de un momento a otro en vez de ir mejorando, fue empeorando hasta el punto que llegaste a caer preso y seguiste pasando diferentes situaciones. Ahora bien, te pregunto, cuéntame qué fue lo que Dios hizo por ti. Lo que Dios hizo por mí, el hombre nunca lo ha hecho por mí. Fue un día que yo me levanté, yo estaba en Connecticut, me faltaban 5 años. Ese día yo me levanté bien cansado y me fui solo aparte, donde nadie me viera. Yo creo que yo estaba en el inodoro y ahí empecé a clamarle a Dios y dije, Señor, estoy bien cansado. He visto cómo mi madre se ha envejecido, he visto cómo mis hijos ya están grandes, he visto cómo me he quedado solo en todos estos tiempos. Porque mientras yo estuve preso, perdí a mi padre.
Mi hermano mayor se murió. Mi hermana tenía cáncer terminal. Y mi tío se iba muerto ya. Y ya yo iba a perder un hermano mío que se me ahorcó, que se quitó la vida. Todo eso como que se llenó el saco, como que uno dice. Cuando yo pensé que la vida se me iba a ir, 15 años preso, yo dije, Dios mío, yo voy a salir de aquí viejo, me faltan 5. Salgo como a los 50 y pico. ¿Qué voy a hacer yo cuando salga de aquí? Y ese día yo me levanté cansado y le presenté esa petición a Dios. Le dije, Dios, yo necesito tu ayuda. Yo necesito que tú hagas algo con mi vida. Ya yo no tengo fuerza, Señor. Y terminé esa conversación con Dios y me fui para el gym. Pero cuando salí del gym, me encuentro otro preso y me dice, mira, salió una nueva ley. Y la firmó Obama. ¿Te recuerdas que Obama era el presidente de Estados Unidos para aquella vez? Y la nueva ley se llamaba Second Chance, el segundo chance. Y yo le dije, yo no cualifico para eso porque yo tengo un kayak, tengo un arma, tengo un 924, que es el artículo más fuerte que hay en posesión de armas para cometer un delito. Que por ese título no me dan ni campo ni cama bajita, digo yo. Pero dame el papel, yo me lo llevo. Y yo me llevé el papel. Y cuando llegué a la unidad, el jefe de los Latin Kings me vio y me dijo, ¿ese es el papel de la ley nueva? Y yo dije, sí, pero yo no lo voy a llenar. Y él me dijo, llénalo. A mí no me vas a coger, yo tengo un kayaking, yo le estaba explicando mi caso. Y me dijo, no, hombre, no, ten fe. Un hombre que era dueño de una ganga, que era hasta santero, porque siempre estaba con sus collares, me estaba dando a mí ánimo para que yo llenara un papel para meter una apelación para la Corte Federal, a ver si no me la daban al lugar, para ver si me pudieran quitar tiempo. Y yo le dije, pues llénamelo tú, porque yo no sé mucho inglés. Me lo llenó, busqué un sello, lo eché. Y eché, y después me mandaron una carta de la Corte que habían visto mi caso, pero que no garantizaban nada. Te dan un número que tú llamas a un lawyer de la Corte, un abogado. Y yo dije, a mí no me vas a escoger eso. Yo le hablaba con él siempre. Ten fe. Él siempre me decía, ten fe, tranquilo. Tú llevas muchos años ya, tú te mereces que te vayas. Y hasta que pasó un año, me recuerdo. Ya a mí se me había olvidado la apelación porque tú pierdes la esperanza. Y un día estaba bebiendo café con el líder de los Latin Kings y otro líder más que estaba preso ahí en la cárcel federal. Y veo el Key Manager que entró y era muy temprano. Los Key Managers siempre entran como a las 8. Ese día vino como a las 6:30 de la mañana. Nosotros estábamos viendo Despierta América. ¿Te recuerdas que daban Despierta América? Sí. Pues yo me estuvo raro que él viniera a esa hora y se metió para el TV Room y me dijo, José, tú tienes, él me lo dijo en inglés, you got the same address? Y yes. Y yo le pregunté a él, ¿por qué tú me estás preguntando? Y me dijo, no, por si acaso si tengo que cambiar algo. Y dije, a mí me faltan 5 años, no juegas así. Yo le dije, en términos jocosos. Y él me dijo, no, tengo que hablar contigo. La apelación te la dieron al lugar. Y yo dije, ¿qué? Y como que me dice como el sordo. No lo creía. Ya yo si me la dan al lugar, ya yo me voy para casa. Y me dijo, vente para la oficina. Y me dio la carta. Dios me dio la oportunidad. Acuérdate la petición que yo le dije a Dios. Pero antes de todo eso, de llegarme la carta, en una noche yo le dije a Dios, si tú me sacas de aquí, yo te voy a servir. Yo no sabía hablarle a Dios. Uno del atrevimiento. Si tú me sacas de aquí, yo te voy a servir. Así yo le hablé a Dios. Me recuerdo a Natanael. Como si estuviera negociando con Dios yo. Imagínate la ignorancia mía. Yo le dije, si tú me sacas de aquí, yo te voy a servir. Y le dije, y de garantía, si no te sirvo, me quita la vida. Y Dios lo cogió en serio. Porque me dio la apelación al lugar, me sacó de la cárcel y hasta el sol de hoy le sirvo. Así fue que yo encontré a Dios. En una plegaria, cuando no tenía fuerza,
Cuando pensé que ya mi vida no tenía sentido, llegó ese momento. Puedo entender todo, ¿verdad? Todo lo que estás hablando, porque ciertamente Dios siempre llega en el momento exacto. No te lo digo porque tú estuviste en la cárcel, estuviste solo. Yo también estuve solo, sin mi familia. Estuve aparte porque Dios me llevó a ese lugar para poder trabajar conmigo. Y te entiendo perfectamente. Y ahí es donde entiendo que donde la palabra dice, Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Y podemos ver que Dios no te rechazó porque tú estuviste contrito y humillado. Por último, quiero que, ¿verdad? Te digo, ¿qué le podrías decir a todas estas personas, todos estos jóvenes, o todas las personas que estén pasando por la misma situación que tú pasaste? ¿Qué tú le puedes aconsejar? No, la Biblia dice que si escuchaste la voz de Dios, no endurezca tu corazón, porque endurecer el corazón trae consecuencias. Yo lo endurecí y tuve que pagar 15 años de mi vida preso, fuera del núcleo familiar mío, sin el cariño de una madre, viendo a mis hijos crecer por fotos. ¿Me entiendes? Que aprovechen, que Dios todavía tiene sus guerreros, y cuando tú escuches una palabra que provenga de Dios, sea astuto, sea inteligente. Es de sabio arrepentirse y aceptar que uno está mal. Es de sabio aceptar algo que provenga de Dios. Yo pasé todo ese dolor de cabeza por cabeciduro, porque a veces, tantos ejemplos que Dios me ha dado en la vida, yo viendo gente morir al lado mío, yo viendo gente fracasar por no tomar la decisión correcta, y yo nunca aprendí de eso. Yo tuve que chocar cara a cara con Cristo para entonces yo reconocer que mi vida dependía de Él. Y la juventud tiene que aprovechar estos tiempos. Dios está hablando a la juventud, a la sociedad, de que haga un arrepentimiento genuino. Esa es mi recomendación, que si Dios habla a tu corazón, no lo endurezca y aprovecha el tiempo. La Biblia dice que no sabemos la hora que venga a venir a buscar su iglesia. Y como estamos viendo estos tiempos, es un tiempo de aprovecharlo. Pero no de aprovecharlo en fiestas paganas, sino en la casa de Dios, disfrutando hasta que Dios venga. Es mejor que Dios te encuentre trabajando, que tú estés desempleado, haciendo la vida imposible a aquel que está trabajando. Amén. José, muchas gracias por estar aquí en la noche de hoy. Nuevamente te doy las gracias por haber compartido tu testimonio con nosotros. Yo sé que esto va a ser de edificación para muchas personas que nos van a estar viendo. A todas las personas que nos están viendo, le damos las gracias por sintonizarnos nuevamente. Sé que había muchas personas que habían estado esperando las entrevistas, pero habíamos estado trabajando en diferentes cosas. Y quiero darle las gracias nuevamente. Y esto fue Cuéntame lo que Dios hizo por ti. Dios te bendiga.